las teorías científicas más ridículas de la historia del triángulo una vez más. Cuando hablamos de ciencia, solemos imaginar que existen certezas naturales, digamos, leyes firmes, fórmulas exactas o verdades definitivas. Y sí, existen. Supongo, no sé, yo no soy científico. Pero sin embargo, la historia nos muestra algo mucho más interesante y humano. La ciencia muchas veces avanza a través de los errores. No siempre progresa porque tenga razón, sino que progresa porque está dispuesta a reconocer cuando se equivoca. El famoso ensayo y error, ¿no? Señor, ¿está seguro que si dejamos a Pedro acá pudriéndose vamos a obtener miel? Sí. Sí. Me refiero al líquido viscoso color ámbar. Sí. Por supuesto. La miel que se come, la que sale de las abejas. Sí. ¿Por qué comerían un cadáver las abejas? Porque tienen hambre. ¿Por esto vamos a tener abejas? Esto no es Sudamérica como para que las abejas coman carne, sino que si esperamos un par de días, van a aparecer. ¿Cómo que aparecer? ¿De la nada? Claro, aparecer de la nada, como todo. Ay, mi mamá tenía razón, debí ser soldado. En este sentido, Tiene razón el tío que lo dice. Porque la vaca se va a descomponer, va a crear suelo fértil, ahí crecerán flores, lo cual atraerá abejas y esas abejas crearán miel. O sea que eso es cierto, lo que ha dicho ese tío es cierto. la De verdad, tío, de verdad, es que... Y lo llaman loco. bugonía es la creencia difundida en la antigüedad mediterránea de que, entre muchas más cosas disparatadas, las abejas podían nacer del cadáver de un buey. Sí, estamos hablando de la generación espontánea de vida. El problema en ese momento es que faltaban microscopios, la teoría celular, el conocimiento de las bacterias e incluso los huevos microscópicos. Lo que parecía magia era simplemente ignorancia de lo invisible. Varios autores como Varrón o Virgilio mencionaban este fenómeno. Las abejas nacen en parte de otras abejas y en parte del cuerpo putrefacto de un buey. También se han encontrado referencias similares en textos griegos antiguos y en registros agrícolas del mundo mediterráneo. Sin embargo, Aristóteles, el naturalista más importante de su tiempo, no validó el mayor enemigo... Ah, no, era Sócrates. El mayor enemigo del esqueleto de TikTok que va al pasado con objetos futuristas. este proceso y distinguió claramente a las abejas como seres que Minecraft no inventó nada. Entonces hay dos preguntas que son inevitables. ¿Cómo pudieron parecer razonables estas ideas o teorías falopa y cómo llegaron a perdurar? Antes de empezar quiero hacer la distinción de que en el lenguaje científico una teoría es algo probado y 100% verdadero, mientras que en el lenguaje coloquial se le suele decir teoría a algo así como una idea, más que un hecho real. O sea, lo contrario, o sea, es completamente antiintuitivo la nomenclatura científica de esta palabra, ¿no? Y cuando digo teoría falopa, hago referencia a este segundo significado, el coloquial. Seguimos. En la antigüedad, la generación espontánea era una explicación. ¿Por qué no llamarlo hecho? Y ya está. En vez de teoría, para despistar. Ampliamente aceptada y respaldada por naturalistas como Aristóteles. Momento, ¿no era que Aristóteles no creía en esto? Sí, en realidad sí creía en la generación espontánea, solo que creía que las abejas eran seres divinos y particularmente no podrían venir de la materia orgánica pudriéndose, como una vaca muerta, por ejemplo. Para estos momentos, no mucha gente había visto a roedores apareándose o huevos incubándose. No todos tenían el tiempo como para ponerse a pensar en ello, así que se alineaban con el pensamiento filosófico predominante de la época. O sea que sí creían en la generación espontánea. Aristotetas. Además de contar con un respaldo ¿A cuento de qué esto? Si agitaban un montón de basura, seguro que de ahí iban a salir algunas ratas y moscas, casi como si hubieran nacido de ese montón de mugre. Hablando particularmente de las abejas, esta fama se mantuvo gracias a las geórgicas de Pueblo Virgilio Marrón. Virgilio, creo que se dice así, geórgica, no sé, si alguien sabe me lo dice. Estos eran unos libros agrícolas muy leídos en aquella época. Para cuando se publicó el cuarto libro, que trataba específicamente de la apicultura, la popularidad de esta obra era tan grande que se daba por hecho que todo lo que decía era cierto y nadie lo cuestionaba mucho. A ver, según el señor Virgilio... Como... Bueno, iba a tirar un palo. A ver, abejas. ¿Será que no está lo suficientemente muerto? Recién en el año 1750 el debate se volvió experimental. El inicio del logos está bien. Bien estúpido y gracioso. Gracias al
microscopio. John Needham calentó caldos nutritivos y después los selló. Al observar microorganismos en ellos, posteriormente Bien. concluyó que la vida podía surgir de manera espontánea de la materia orgánica. Claro. Desde su punto de vista, había hervido el caldo y lo había cerrado, y aún así había Bueno, nosotros sí que tenemos como unos gusanos que se activan cuando nosotros morimos. Y nos comen desde dentro, ¿eh? Esto es verdad. aparecido vida. Por suerte, para aquella misma época, Lo sé porque me lo contó un farmacéutico. el fisiólogo italiano Lazzaro Spallanzani o algo así, no sé cómo te dice, comenzó un estudio que décadas más tarde marcaría un hito en la historia de la ciencia. En una Como los libros de religión, sí. De ciertas religiones. serie de experimentos demostró que la salsa no En Oriente Próximo. ¿Por qué esas específicamente? hacía formas de vida si se hervía y se colocaba en frascos que se sellaban inmediatamente fusionando el vidrio. A partir de estos resultados, concluyó que los organismos presentes en el caldo habían sido introducidos desde el aire, o sea que el experimento de John Needham no fue muy bueno que digamos. Un puto cocinero papeó a un científico, ¿eh? Y para el año 1864, el señor Louis Pasteur abordó el problema de la generación A ver, puto payaso, no aparecen espontáneamente. Pero yo no he dicho eso, yo he dicho que se activan. Que están ahí y se activan cuando te mueres. espontánea mediante un sencillo procedimiento experimental. Noten ustedes que ya pasaron más de 100 años desde 1750. Demostró que el caldo de res se podía esterilizar hirviéndolo en un matraz de cuello de cisne, diseñado por él mismo. Este matraz tenía un cuello muy largo y curvado que atrapaba a las partículas de polvo y a otros contaminantes antes de que llegaran al cuerpo del matraz. Y él sometió el mismo caldo de res a la misma temperatura en 2 matraces. A uno le rompió el cuello y lo expuso al aire, por lo que el caldo se puso rápidamente turbio. Oh. Al otro lo dejó tal cual. Estos experimentos demostraron que la generación espontánea no era posible, ya que el caldo hervido que nunca se expuso al aire permaneció estéril. Es Lo papeó, cabrón, ¿eh? decir, Inventó un nuevo vaso solo para probar su punto. no apareció ninguna clase de bichito. Este experimento no solo resolvió el problema fisiológico del origen de la vida, sino que también sentó las bases de la microbiología. Y otro concepto bastante curioso integrado en la sociedad del momento o antes era ¿Qué es esto de los huevos de un castor? la idea de que los castores se autocastraban. Durante la Edad Media, esta historia ¿Qué cojones? ¿Esto se supone que esto es un castor? No se parece a una puta mierda. circuló ampliamente en los llamados bestiarios, colecciones de animales reales y fantásticos con moralejas cristianas. El puto castor este, ¿qué cojones? Parece la fusión de un perro y un conejo. En muchos de estos bestiarios se enseñaba que el castor se castraba a sí mismo para salvar su vida y esto se Yo interpretaba creo que solo sabían dibujar perros y ya está. Y todos los animales que había eran perros de diferentes tamaños y a tomar por culo. moralmente como un ejemplo de renuncia a los vicios, encontrando Pasteurización chat. que en las versiones más antiguas de esta fábula, incluidas algunas a Esopo, se decía literalmente que cuando es perseguido por los perros y ve que no puede huir, muerde sus testículos para que el cazador los recoja y así poder salvar su vida. Qué puta subnormalidad. Pero ¿por qué poronga esto parecía razonable? El mito no perduró porque la gente fuera tonta, sino porque encajaba a la perfección en varios niveles a la misma vez, lo que le permitió sobrevivir algo así como unos 1500 años. Los castores no tienen escroto Claro, son castores porque se castran, ¿no? visible como muchos mamíferos. Sus Os podéis suscribir si queréis, después de este chiste. testículos son internos y sus sacos de castoreum, la sustancia que sí buscaban los cazadores, son prominentes externamente. En la antigüedad, sin discreción sistemática ni anatomía comparada avanzada, era fácil difundir que estas glándulas eran sus testículos. Y esto perduró mucho tiempo debido a que Sí en que la parece un poco. Si lo miras así por encima, sí que parecen. Edad Antigua y en la Edad Media, Qué esencial. el conocimiento se transmitía por autoridad. Si algo lo decía una figura prominente, entonces no se cuestionaba, siendo Porque lo digo yo, ¿no? Básicamente, se aplicaba a esa. que con un par de estudios anatómicos el mito cayó cuando alguien Asturiano hace lo mismo cuando Hacienda le busca. abrió ¿Para qué los quiero? Para lo que los uso, que se los queden. un castor y miró un poco por allá adentro y se dio cuenta de todo el embrollo. Si se preguntan para qué querían estas glándulas los cazadores, la respuesta es que porque mucha gente pagaba un buen dinero para hacer perfumes con el castoreum y Ah, para hacer perfume. ocasionalmente ser utilizado en comidas. Y ambas ¿Con eso no es con lo que se hace el aroma artificial de vainilla? ¿O estoy equivocado?
Era con eso, ¿no? Tanto el perfume como la comida a día de hoy suelen ser utilizados en mayor o menor medida. Ah, sí, nada como un buen helado de casi bolas de castor. Y por más de que no lo Lo sabía, tío. parezca, Soy extremadamente inteligente. este es un canal con un poco de humor, pero la palabra humor también se utilizó durante mucho tiempo para hacer referencia a líquidos del cuerpo. La teoría humoral fue una práctica médica predominante en la Europa medieval y moderna, y se remontaba a Hipócrates y a Galeno en Cuidado con la gran H. Hazle caso a Fame o de Ben, ¿eh? la antigua Grecia. Según esta teoría, los 4 humores, o sea, sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, que ¿Qué cojones es bilis negra? ¿O de Ben? ¿Qué es la bilis negra? afectaban al temperamento, La las flema son los putos... los putos gapos, pero bilis negra, ¿qué es? cualidades físicas y a la salud de una persona. Una consecuencia directa de esta teoría fue el uso generalizado de métodos para restaurar el equilibrio de los humores. La idea era sencilla: si había demasiada sangre, había que eliminarla. Si había demasiada bilis, había que purgar o inducir al vómito. Y si había flema en Cojones. exceso, había que sacarla con remedios calientes o dietas específicas. Como si fuéramos un puto puchero que hay que ir regulándolo, ¿sabes? Como si fuéramos un cocido. Y se preguntarán, ¿en base a qué medían esto? En base a la discreción del carnicero de turno, la Algo del brazo, verdad. creo. Tanto fue el alcance de estas prácticas médicas que personas históricas de la talla de, por ejemplo, George Washington las practicaban. De hecho, se cree que una de las razones Hay un juego que mezclas esas cosas para curar a gente. de su muerte en ¿Qué 1799 juego es ese? fue precisamente esa, desangrado hasta la muerte, junto con lo que sea que le No. atacó ese día, porque también estaba bastante enfermo, la verdad. Bueno, en la época de la guerra civil y la posguerra, había mucha gente que secuestraba niños en los pueblos de España. Niños ricos que secuestraban a niños pobres para para tener la sangre de los niños, ¿sabes? Porque la persona igual, el terrateniente estaba enfermo o algo así, y lo que hacían es que le quitaban toda la puta sangre al niño, que lo dejaban seco, y lo dejaban tirado en una cuneta. Esto es verdad. Esto es verdad porque me lo contó mi abuela, que pasaba en su pueblo. Y luego esa sangre la usaban para curar al rico. Pero bueno, Qué puta locura eso, ¿eh? también no Hace menos de 100 años. ayuda el hecho de que le hayan cortado el brazo y lo dejaron desangrarse hasta morirse. Esta teoría también estaba Ah, bazo, joder, soy imbécil. alineada con El bazo, ok, yo digo del brazo, ¿qué cojones? En el brazo solo hay sangre. ideas Ok, tío. cosmológicas aceptadas en su momento, como los 4 elementos, Seco como Jordi Wild. las 4 estaciones, los 4 temperamentos, etcétera, etcétera. Lo que confería un marco coherente y elegante para una visión clásica. Te vas a la secar, verdad. Will. Y al no existir ni microscopios ni Te veré conocimientos seco, de seco. microorganismos, no había una mejor explicación Project. empírica para muchas enfermedades. Pero por suerte, el humoralismo fue refutado definitivamente hacia mediados del siglo XIX con el advenimiento de la teoría germinal de las enfermedades de Pasteur. Pasteur II, teoría falopa ¡Pasteur! La pasteurización es lo máximo. 0. Gracias por ayudar a hacer Con comida. lo que hemos visto hasta ahora, podríamos pensar que las teorías falopa venían exclusivamente de la biología animal o humana, pero este tipo de errores no se limita solo a esta disciplina Entonces científica. el Resident Evil 4 es verdad. Por ejemplo, Según esto, sí. si miramos un poco más allá, nos encontramos en el caso de la física antigua, donde tenemos a el fluido eléctrico, siendo que entre los siglos XVII y XVIII la física, o más bien la filosofía natural como se conocía en aquella época, estudiaba Filosofía dos natural. clases de materia, una ordinaria o ponderable que convivía con una serie de fluidos imponderables o inmedibles para esa época. Sobre la materia ordinaria actuaban las fuerzas de gravedad, Básicamente los médicos no tenían ni puta idea de lo que pasaba hasta el siglo XIX. Tiene todo el sentido eso. cohesión, afinidades químicas, capilaridad, etc. Todas estas cosas se podían medir, pero a su vez también interactuaban con una serie de fluidos imponderables para el momento, como se pensó Pero también te digo, tenían más aura, ¿eh? Un médico de la peste tenía muchísima más aura que un puto médico de ahora que va con la bata blanca esa, roñosa. que era la luz, el calor, el magnetismo y por supuesto lo que conocían como el fluido eléctrico. Así es, existía un modelo físico real basado en la idea de que los objetos poseían una cierta cantidad de fluido eléctrico. Esto se debió principalmente a los experimentos de Benjamin Franklin. A partir de sus estudios, El de los billetes de dólar. Franklin concluyó que la electricidad era un fluido imponderable presente en toda la materia ordinaria
y él lo denominó como fuego eléctrico, y clasificó las sustancias Fuego eléctrico, pero ¿qué tenía 8 años o qué? Benjamin Franklin. como eléctricamente positivas o negativas. Bueno, a ver, era gringo. O sea, era estadounidense. Y además era estadounidense de los primeros que había, ¿eh? O sea que era deep lore, eso era denso, ¿eh? Según el exceso o el defecto de dicho fuego, cosa que después cambió por el nombre de fluido. Esta teoría presentada era coherente con la física de la época, en la que Tal cual, esto es de Full Metal Alchemist. también se contemplaba el fluido calorífico y el éter. Esto hizo que se convirtiera rápidamente en algo muy aceptado y por lo tanto muy correcto para el concepto Médico de la peste. Yo te ayudo, le quema vivo. Médicos, o le llena de sanguijuelas, ¿sabes? Médicos ahora. Deja que te pinche 5G para volver a tus hijos Terian. científico O hacer que transicionen completamente a salvo. de ese momento. Aunque un punto de inflexión Fekrom, es verdad. decisivo en el declive de esta teoría se produjo en el año 1820, cuando Hans Christian Ørsted descubrió que el paso de una corriente eléctrica por un conductor generaba un efecto magnético que podía detectarse en una brújula cercana. Magia, básicamente. Pero este descubrimiento demostró que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos independientes, como se había supuesto, sino que eran manifestaciones relacionadas en un campo relacionado. Poco tiempo después, André-Marie Ampère, supongo le sonará el apellido, demostró que la acción magnética El hijo de puta de los Producida- amperios, ¿eh? El inventor del amperismo. por una corriente no era ni lineal ni radial, como cabría esperar de un fluido que fluye de un punto al otro, sino que es algo circular, desbaratando aún más la teoría de un fluido eléctrico. Y a su vez, Michael Faraday, otro que seguramente reconocerán por el apellido, comprendió rápidamente las implicaciones de este descubrimiento, siendo que en el año 1821 construyó un dispositivo que convertía electricidad en un movimiento mecánico mediante la rotación continua, es decir, el primer motor eléctrico. El primer chupamatracas de la historia. Aunque estos descubrimientos no eliminaron de inmediato la teoría del fluido eléctrico, pero sí minaron fuertemente su credibilidad al introducir una nueva forma de entender la electricidad. Décadas después, la formulación matemática del campo electromagnético realizada por James ¿Cuándo harán esto con el motor de agua? Sin que maten al creador del motor de agua. Clerk Maxwell consolidó definitivamente este nuevo marco conceptual, desechando el fluido Los goats de los científicos antes eran goats, ¿eh? Ahora son mendicos que piden dinero al gobierno. eléctrico. Dimensionen por un momento que esta teoría para ser refutada requirió a un equipo similar al de los Avengers, pero de la física. Y la química tampoco se quedó atrás, ya que durante muchos años se tomaron totalmente en serio teorías que hoy consideramos como estúpidas, como por ejemplo la teoría del flogisto. A principios del siglo XVIII, el ¿Cojones? médico George Stahl siguió con las ideas de su maestro Johann Joachim Becker, que propuso una explicación conjunta para la calcinación de los metales, la combustión de los cuerpos combustibles y la respiración Estos eran dos pirómanos y ya está. de los animales, basada en la existencia de un principio de la combustión que denominó como flogisto. Según sus ideas, los materiales combustibles tenían a la sustancia flogisto dentro de ellos, y cuando también se quemaban era porque este flogisto estaba abandonando la sustancia, Se inventaron una medida de power scaling, ¿eh? El flogisto ese. lo que también explicaba la pérdida de masa de las cosas que se quemaban. A medida que avanzaba la química, el flogisto se consideró una sustancia real y se dedicó mucho esfuerzo a tratar de Todos esos avances científicos para que ahora los boomers se dedican a hacer imágenes de la Tierra plana. explicar cambios Joder, no lo podrías haber dicho de mejor. peso observados. Cuando se descubrió el hidrógeno, que es un gas muy ligero y extremadamente inflamable, algunos pensaron que se trataba en realidad de lo Para que Donald Trump se dedique a hacer vídeos con IA tirándole caca desde un avión a los manifestantes. que llamaban como flogisto puro. Esta teoría encajaba muy bien con lo que se observaba y con la manera en la que se hacía ciencia en ese momento. La clave era que la teoría funcionaba. Al quemar un metal se obtenía su cal correspondiente, o lo que conocemos hoy como óxido, y al mezclarlo con carbón se obtenía nuevamente el metal. Pero lo más importante es que cuando fallaba se ajustaba. Por ejemplo, cuando se Amogus. quemaban algunos metales aumentaban de masa. Entonces, la teoría se reajustaba y afirmaba que el flogisto en realidad tenía masa negativa. Y eso sería algo así como un parche de videojuego, pero Spoiler, los subnormales no sabían que se formaba CO2 al quemar cosas. en la vida Cállate, tío, no les arruines el sueño, joder. real y científica.
Yo prefiero pensar que existe el flojisto. Y esta teoría empezó a caer cuando en las primeras etapas de su investigación, un hombre llamado Antoine Laurent de Lavoisier, Ella vino aquí, el Antoine Laurel Marchier, a decir que no se diviertan, tío. también lo Dejen su power scaling de flojisto. Esa cosa no tiene sentido. conocerán, consideró la teoría del flojisto como una hipótesis útil, pero buscó formas de consolidar su base experimental o buscó de sustituirla por una teoría en la que la combustión sólidamente esté fundamentada en experimentos. Lo que ¿Cuál flojisto? Es verdad, parece permatrago. hizo Lavoisier fue explicar los cambios cuantitativos y cualitativos de la combustión, la respiración y la calcinación, sepultando así al flojisto. Y Murió el power scaling del flojisto, tío. Murió un sistema de poder en ese momento. Joder. vaya uno a saber qué otra teoría hoy existe por ahí dando vueltas que quizás El tío, no se diviertan de acá No se diviertan quemando cosas para ver cuánto flojisto tienen. 100 años se refuten. Quizás deje de existir la gravedad. ¿Quién sabe? Chau. A Lavoisier lo mataron por cobrador de impuestos. ¿En serio? Por cobrador de impuestos, por ser cobrador de impuestos. Entonces se lo merecía.